Seguramente has escuchado hablar sobre la persecución o la tribulación. Dice la palabra de Dios que los malos, al final de la historia, querrán darles muerte a los buenos y los perseguirán para intentar ejecutar sus planes. Pero ¿cuál será la razón de la persecución? Hoy vamos a estudiar qué dice la Biblia sobre la persecución. ¿Cuándo sucederá? ¿Y por qué motivo será? La respuesta a esta pregunta está desde el Génesis al Apocalipsis. Observaremos que la razón de la persecución a los cristianos y el sufrimiento que los impíos les traen a los fieles del Señor es siempre la misma. Antes de ir al Génesis, vamos a leer un versículo clave para ver quiénes serán perseguidos. Segunda de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Cuando el pueblo de Dios se purifique de todo pecado, se consagre y se dedique totalmente a la causa de Dios, cuando la fe del pueblo se vea reflejada en las obras y seamos semejantes a Jesús en conducta, palabras y pensamiento, tan ciertamente cuando vivamos como Cristo vivió, sufriremos persecución. Si hoy la persecución está dormida, es porque no hemos vivido piadosamente en Cristo al 100%, como por ejemplo lo hicieron los discípulos de Jesús. Vamos a ir al Génesis, el primer hijo de Dios que fue perseguido y muerto por su fe. Veremos la primera razón por la cual vamos a ser perseguidos. Una de las razones es porque adoramos al único Dios verdadero y lo adoramos como Él lo pide. En el capítulo 4 de Génesis encontramos la historia de Caín y Abel, dos hermanos que llevan sus ofrendas a Dios. Abel llevó la ofrenda que Dios requería, le trajo lo mejor de sus ovejas, pero Caín le trajo frutas y verduras. Es allí que Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la ofrenda de Caín. Pero Dios le aconseja a Caín lo siguiente. Génesis 4, 7 al 8. Si bien hicieres, no serás acepto, pero si no obras bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Abel, el fiel hijo de Dios, había sido obediente en su ofrenda. Le dio a Dios lo que Dios pedía, pero Caín le dio a Dios lo que él creía que estaba bien, lo que él quiso. Abel dominó el pecado e hizo la voluntad de Dios, pero Caín fue dominado por el pecado y terminó deseando matar a su hermano y llevando a cabo finalmente su malévolo plan. En esta simple historia vemos reflejado a un mundo que estará dividido en dos partes. Por un lado, los que le dan a Dios lo que Dios pide, y por el otro lado, los que le dan a Dios lo que ellos creen que está bien. Y finalmente, el grupo que adore a Dios a su propia manera, querrán darles muerte a los que adoran a Dios fielmente como Dios lo pide. Y esta no es una conclusión personal sobre el fin de la historia. Vamos a leer en Apocalipsis, el capítulo 13, cómo en varias ocasiones se nombra a un mundo que adora a un poder que no es Dios. Así como Caín, creen que adoran a Dios, pero adoran a una bestia. Dice Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. Aquí vemos a casi todo el mundo adorando a otro Dios. Y será porque la ofrenda que ellos creen que dan a Dios, en realidad es una ofrenda que la bestia les estaba pidiendo, y no Dios. Estos representan a Caín, aquellos que adoran, pero de la manera incorrecta, creyendo que obedecen a Dios, obedecerán
un mandato que no vino de Dios. Y si avanzamos en los versículos, veremos el fin de aquellos que adoran como lo hizo Abel. Versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Finalmente, aquellos que no adoren a la bestia y a su imagen serán vistos como herejes, desleales, y los impíos los perseguirán para darles muerte. En primer lugar, el pueblo de Dios es perseguido por adorar al verdadero Dios, por adorar a Dios tal como Él lo manda en su palabra. Y se dirá de los impíos lo que se registró en Judas 1:11, «Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín». Y más adelante en el verso 15 de Judas dice que Dios juzgará a estos impíos pecadores. El problema de toda la historia, queridos, es el pecado. Si la persona estaba en pecado, entonces estaba bien con el mundo y nadie la perseguía. Pero si la persona quería vivir agradando a Dios y guardando su ley, sufriría persecución. Hay otros ejemplos en la Biblia como el del pueblo de Israel. Fue perseguido por Faraón y su ejército por salir de Egipto con el propósito de adorar a Dios. Otro ejemplo lo encontramos en los amigos de Daniel. En aquel tiempo, en el reino de Babilonia, había salido una orden para adorar una estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y cuando sonaban los instrumentos musicales, esa era la orden para postrarse delante de la estatua y adorarla. Todos los hombres se postraron para adorar el falso Dios, pero 3 personas quedaron en pie. Y esto es tremendo, hermanos, porque cuando una nación dicta una ley que se opone a la ley de Dios, solo hay 2 caminos. Obedeces a la nación y no sufrís el castigo temporal que el gobierno te pueda dar, u obedeces a Dios y si Él permite, sufrís las consecuencias temporales también y sufrís la persecución, pero la salvación para tu alma estará garantizada. En el decreto que sacó Nabucodonosor, uno decidía si adorar a la estatua o guardar los mandamientos de Dios, esos mandamientos primeros de la ley de Dios, de no tener dioses ajenos y no adorar imágenes. Daniel 3:6 dice: «El que no se postre y la adore, en el acto será echado dentro de un horno de fuego ardiendo». Por medio de una ley del gobierno y una amenaza, querían intimidar a los fieles hijos de Dios. El rey Nabucodonosor, con mucha ira, manda a buscar a estos jóvenes. Y los 3 varones con mucha valentía le dicen: «No adoraremos a tu Dios». Y otra vez volvamos al presente. ¿Por qué seremos perseguidos? Cuando las naciones emitan leyes que anulen algún punto de la ley de Dios, solo nos quedarán 2 caminos. ¿Estarías dispuesto a permanecer firme mientras el resto del mundo se inclina? El mundo se unirá bajo una sola bandera, la adoración falsa, y un pequeño grupo de fieles seguirán siendo leales a los mandamientos de Dios. Y esa es la segunda razón por la cual seremos perseguidos. La primera razón de la persecución dijimos que es la adoración. Si no adoramos como la bestia lo manda, entonces se le dará poder a la imagen de la bestia para perseguir a los que se mantienen leales a Dios. Debemos comprender que en las profecías, bestia simboliza a un reino, cuerno simboliza a un rey. En el libro de Daniel se habla de la historia política desde el tiempo de Daniel hasta el fin, pero el libro de Apocalipsis abarca la historia religiosa desde Juan hasta el fin. Por lo tanto, la bestia que figura aquí representaría a un poder religioso y la imagen de la bestia a otros poderes que reflejan conformidad con las normas y tradiciones de la primera bestia. La bestia es un poder en la tierra
que se apartó de Dios. La bestia se cree religiosa, pero está bajo el dominio del dragón, de Satanás, y la imagen de la bestia representa a otro conjunto de religiones corrompidas que mediante su doctrina reflejan a la bestia misma. Como se la llama la imagen de la bestia, se parece mucho a la descripción que se da de la bestia. Pero en otra ocasión detallaremos con más detenimiento este asunto. Pasamos a la segunda razón por la cual se vendrá una persecución en nuestros días. Vamos al capítulo 5 de Mateo, los versículos 10 y 11. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. La causa por la cual muchos serán perseguidos será por creer en Jesús. Y hay más versículos que afirman esta razón de persecución. Mateo 10, 22 y 23. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Por llevar el nombre de Jesús en alto, por enseñar lo que Jesús nos mandó a enseñar, por vivir como Cristo vivió, seremos perseguidos. Incluso Jesús aconseja que huyamos a otra ciudad cuando seamos perseguidos en la ciudad en la que estamos. En Mateo 24 nos aconseja abandonar la ciudad para ir a los montes. Sabe Jesús que los que viven en la ciudad serán los primeros en caer en manos de los enemigos, a menos que huyan. Por lo tanto, no hay duda de que por causa de Jesús sufriremos persecución. Vamos a pasar a la tercera razón por la cual el pueblo de Dios será perseguido. Apocalipsis 12:13. Cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un varón. El dragón, según Apocalipsis 22, es Satanás. ¿A quién persigue Satanás? Dice que persigue a la mujer que dio a luz a este varón. Ese varón, según la descripción, es Jesucristo. La mujer representa al pueblo de Dios. Algunos teólogos dicen que es el Israel, sigue siendo el pueblo de Dios. Otros dicen que es la iglesia, sigue siendo el pueblo de Dios. La cuestión aquí es que Satanás persigue al pueblo de Dios. Satanás utiliza personas o poderes para perseguir. Utiliza a sus agentes humanos y a través de los gobiernos emite leyes que prohíben a los cristianos ser fieles a Dios en su culto. Satanás quiere quitar la libertad religiosa y que el mundo se una bajo la mano de la bestia, esa bestia que blasfema contra Dios. El verso 17 nos dice: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Satanás persigue al resto de los hijos de la mujer. Ese resto es el remanente pueblo de Dios, el residuo, lo que quedó del pueblo de Dios. Hoy el pueblo de Dios está esparcido por todo el mundo. Recordemos que los cristianos, por causa de la persecución, en la Edad Media, huyeron ¿dónde? A los Estados Unidos. Es por eso que se llamó a la nación de los Estados Unidos el país de la libertad, donde Estado sería una cosa y religión sería otra. Y por esa razón sería difícil que en los Estados Unidos haya una persecución, porque la Iglesia y el Estado eran asuntos separados. Nadie se metía en el terreno de nadie, y eso es una bendición para cada país, pero eso muy pronto cambiará. Esa libertad muy pronto terminará. Satanás tiene mucha ira contra un solo pueblo debajo del sol. Y la primera razón del odio de Satanás es porque ese pueblo del Señor
guarda los mandamientos de Dios. En un mundo de pecado, que haya un pueblo que guarde la ley de Dios es la principal causa del odio de Satanás. Pecado es la transgresión de la ley, y los cristianos han muerto a los pecados para caminar en la justicia y con la ayuda de Jesús ser leales a los mandamientos. Esto no es un asunto nuevo en la Biblia. En toda la Escritura la razón de la persecución fue la misma. Abel fue muerto por Caín. Satanás puso en el corazón de Caín el deseo de matar. Al matar, Caín cometió pecado, y a pesar de que la ley no había sido escrita en aquel entonces, se nota claramente que ellos tenían el conocimiento del pecado y sabían qué cosa estaba bien y qué cosa no. No matarás, dice el sexto mandamiento de la ley. El justo fue perseguido y el transgresor fue el perseguidor. El obediente era el inocente, mientras que el desobediente fue el culpable. Llegará la hora en que los impíos quitarán la vida de los fieles creyendo que rinden culto a Dios, creyendo que le hacen un favor a Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 16:2, los expulsarán de las sinagogas y aún llegará el momento en que cualquiera que los mate creerá que así presta un servicio a Dios. Quebrantando el sexto mandamiento, creerán que le hacen un servicio a Dios. ¿Te das cuenta de la confusión que habrá? ¿Entendemos que habrá un odio hacia la ley y hacia el autor de esa ley? Hay otros ejemplos donde los justos sufrieron por obedecer los mandamientos de Dios. José, el hijo de Jacob, fue seducido por el enemigo para que se acueste con la esposa de Potifar. Él tenía que decidir obedecer el mandamiento de Dios que dice no adulterarás o transgredir la ley. Él decidió ser fiel a Dios. Al poco tiempo José estaba en la cárcel. Él dijo, ¿cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Allí vemos el ejemplo de alguien que fue fiel al séptimo mandamiento. Pero hay más. Los amigos de Daniel fueron fieles al primer y segundo mandamiento de la ley y fueron echados al horno de fuego. Y muchos profetas fueron perseguidos por nombrar a Dios en sus predicaciones constantes que hacían delante del pueblo. Tomaban el nombre de Dios para exaltarlo y presentarlo como el Todopoderoso. Al ser leales al tercer mandamiento, despertaron oposición de parte de los impíos y por esa razón muchos sellaron su fidelidad con su propia sangre. Jesús mismo fue acusado por guardar correctamente el cuarto mandamiento de la ley. El cuarto mandamiento nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y Jesús no solo se acordó, sino que lo enseñó a guardar. Y por tal razón los judíos lo atacaban. Cristo les decía en Mateo 12 que estaba permitido hacer el bien en sábado, pero los judíos decían que no se podían hacer una lista de cosas que Dios nunca mandó en su ley. Es por eso que el sábado debe ser obedecido a la manera de Jesús y no a la manera judaica. En Jesús está nuestro ejemplo. Y siempre que los fieles hijos de Dios se mantuvieron firmes y leales a los preceptos de Dios, sufrieron persecución. Pero los hijos de Dios deben ser pacientes en medio de la persecución. Dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El enemigo de las almas no solo persigue a los que guardan los mandamientos de Dios, sino también, según los versículos de Apocalipsis, persigue a los que tienen el testimonio de Jesús, la fe de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? Según Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El remanente de Dios será perseguido por su clara comprensión con respecto al testimonio que Jesús dio en las profecías.
Recordemos que el mismo Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y por creer y obedecer a esa revelación, ese testimonio que el mismo Jesús da, seremos perseguidos, porque el Apocalipsis pone en manifiesto las obras de nuestros enemigos. Y cuando las nombramos, entonces los enemigos se llenan de ira, ya que la Biblia expone sus malas obras y no quieren ser reprendidos. Pero no hay evidencias más claras que las que nos da el Apocalipsis con respecto a la última persecución. Vamos a leer parte de ese testimonio de Jesús en el Apocalipsis. En el capítulo 13 encontramos que el mundo al final de la historia tendrá un solo líder. No será un gobierno mundial, pero sí se levantará una bestia que dominará a un poder religioso, que dará una orden que será obedecida por todo el mundo. Bestia en las profecías equivale a reinos o rey. Y esto está en Daniel capítulo 2. La bestia que es adorada por el mundo entero no es una estatua de oro como la del tiempo de Nabucodonosor. No es una bestia o imagen sin vida. Es un rey que promulga leyes, que ordena decretos, que habla blasfemias contra Dios. Leamos Apocalipsis 13, 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En principio habrá una amenaza para todo aquel que no quiera obedecer el decreto de este líder mundial. El decreto es para todo habitante del planeta Tierra, chicos y grandes, ricos y pobres. El mundo será probado muy pronto. Y los que obedezcan esta orden de los gobiernos, adorarán a la bestia y a su imagen. El que no quiera recibir la marca de autoridad de la bestia, no podrá comprar ni vender. Por lo tanto, los que sean fieles a los mandamientos de Dios y adoren solo a Dios, serán privados de comercializar, privados de los trabajos, privados de los ingresos de dinero, ¿verdad? Privados de poder comprar y privados de ser vendedores. Les van a quitar el sustento a todo aquel que no quiera obedecer las leyes del Estado que invalidan la ley de Dios. Y como dice el versículo 15, finalmente se emitirá un decreto que les dará muerte a los que no se ajusten a la nueva ley del gobierno. Ley que si se obedece muestra que estás adorando a alguien que no es Dios. Pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Para entender la marca de la bestia, debemos entender la marca de Dios, o el sello o la señal de Dios. Primero nos preguntamos, ¿por qué el enemigo quiere que esa marca se coloque en la frente o en la mano? Hay una sola razón, y es la misma razón en toda la palabra de Dios. Porque Dios quiere que su pueblo tenga algo en la mano o en la frente que Satanás odia con todo su ser, la ley de Dios. Vamos a la palabra de Dios, Deuteronomio 6, 8. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales. Claramente Dios quiere que los mandamientos estén en la mano o en la frente. Vean esta otra versión del mismo versículo. Nueva versión internacional. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Dios espera que su pueblo tenga la ley en su mano y en su frente. De hecho, no hay otra cosa en toda la Biblia que Dios anhele que sus hijos tengan en la mano o en la frente tanto como los mandamientos que Él escribió. Veamos otro ejemplo en Deuteronomio 11, 18. Y nuevamente hablando de los mandamientos del Señor, se dice lo siguiente: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos.
La señal de Dios, la marca de Dios, el sello de Dios, ¿en qué lugares debe ser colocado? Claramente en la mano o en la frente. ¿Dios quiere que nos tatuemos la ley en la frente? No, claro que no. Dios quiere que llevemos la ley a la práctica, que la pongamos por obra con nuestras manos y que podamos decir como David, en tu ley medito de día y de noche. Él espera que sus mandamientos, por los cuales seremos perseguidos, estén en el actuar y en el pensar. Y esta verdad es tan cierta que en Hebreos 8:10 Dios dice que en el nuevo pacto Él escribe sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Algo que ya hizo y sigue haciendo con aquellos que quieran entrar al nuevo pacto. Ahora es más entendible por qué Satanás, a través de los gobiernos, quiere e impulsa que se promulguen leyes que anulen la ley de Dios, para que las personas no practiquen los mandamientos de Dios y ni siquiera piensen en la ley. El diablo quiere anular los mandamientos de Dios y meterá su mano en los gobiernos para llevar a cabo su malévolo plan. Pero, ¿qué es exactamente la marca de la bestia? Si los mandamientos de Dios deben estar en el actuar y en el pensar, entonces las leyes que emitirá la bestia deben estar en total oposición a los mandamientos de Dios. Y la marca de la bestia tiene que ocupar el lugar que le pertenece a los mandamientos de Dios. Dios escribe su ley en sus hijos, mientras que el enemigo escribe su pecado en sus hijos. Como dice en Jeremías 17:1, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de tu corazón y en los cuernos de sus altares. Realmente aquel que practica el pecado entra a las filas del enemigo y se alista con el ejército contrario a Dios. Sigue diciendo la palabra en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, procuremos que ningún pecado sea escrito en nosotros. No se endurezca vuestro corazón delante de Dios. Entreguemos nuestro corazón a Dios y permitamos que Él escriba y que no sea el enemigo. Que pertenezcamos solo a Dios, porque no podemos consagrar medio corazón a los mandamientos de Dios y la otra mitad al pecado. La marca de la bestia será un pecado mortal para toda la humanidad. Estudiamos sus características. Según Apocalipsis 13:15 en adelante, la marca es colocada en la vida de aquellos que adoran a la bestia. El problema al final de la historia, según la palabra de Dios, es la adoración. La marca no tiene que ver con tecnología, sino con adoración. La marca no tiene que ver con salud, sino con adoración. Por esa razón, en los mensajes de los 3 ángeles hay la siguiente secuencia que debemos comprender. El primer mensaje nos llama a adorar a Dios, al Dios creador, Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Primer llamado de atención a la humanidad, adoren al Dios creador. ¿Por qué al Dios creador? Porque la marca de la bestia es el pecado de oposición al único mandamiento de los 10 que señala a Dios como el creador. El cuarto mandamiento de la ley apunta a Dios como el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en él. Leamos Éxodo 28. Acuérdate del día sábado para santificarlo, versículo 11. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el séptimo día y lo santificó. Y si esto fuera poco, en Ezequiel vemos la confirmación de parte de Dios de que el sábado es la señal que nos conecta directamente con el creador de todas las cosas.
La marca de la bestia es muerte para el que la recibe. El sello de Dios es vida para el que la obedece. Ezequiel 20, 11 y 12 dice: les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. También les di mis sábados por señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor que los santifica. Según Dios, hay una sola señal entre Él y su pueblo, y bíblicamente, si aceptamos la palabra de Dios, es el sábado. Sigamos avanzando para ver qué dice el segundo ángel del Apocalipsis conforme a lo que estamos hablando. Apocalipsis 14, 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia finalmente cae en pecados y hace caer al mundo, a todas las naciones, dice la palabra de Dios. Se dan cuenta que la caída de Babilonia, de la bestia y de su imagen, será seguida, por ejemplo, por el mundo entero. Ese pecado de Babilonia será repetido por todas las naciones. La orden, la marca impuesta que será nacional, finalmente será mundial. Impondrá una ley que estará invalidando el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Justo el mandamiento que señala a Dios como el creador de todas las cosas. Y si aún no estamos convencidos de que esto será así, veamos qué dice el tercer ángel con respecto a este punto. Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Las consecuencias de recibir la ley de los gobiernos en el pensar y en el actuar será la muerte eterna. En palabras sencillas, el versículo dice que si obedeces lo que este poder te manda, lo estás adorando. Recibirás una marca y perderás la vida eterna. Los que no adoren a la bestia quizás no puedan comprar ni vender, pero tendrán vida eterna. Pero en los siguientes versículos está una de las claves para entender este asunto y confirmar lo que la Biblia ya viene diciendo. Apocalipsis 14, 11 y 12. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por un lado tenemos a los que no adoran a Dios y reciben sin oposición la imposición de la ley que anula el mandamiento de Dios. Y por otro lado tenemos al grupo de los santos que sí guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿No hay un grupo intermedio? ¿O estamos en el grupo de los que obedecerán al gobierno cuando se emita la ley que anule la observancia del sábado? ¿O estamos del lado de Dios guardando sus mandamientos y en especial el mandamiento que señala a Dios como creador, el sábado? Y como si fueran pocos los detalles, la Biblia me da una característica impresionante sobre los que reciben la marca de la bestia. Hay algo que ellos no tienen que nosotros sí tenemos. Dice el versículo que acabamos de leer, que los que reciben la marca no tienen reposo de día ni de noche. ¿Por qué no tienen reposo? Esa es la gran pregunta en este momento. ¿Por qué se quedan fuera del reposo? Y volvemos a lo mismo. Así como hay un solo mandamiento que apunta a Dios como el Creador, hay un solo mandamiento que te invita a entrar a ese reposo. Y nuevamente ese mandamiento es el sábado. Acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, pero el sábado será reposo. No hagas en él trabajo alguno. La marca de la bestia será una imposición que le quite a las personas el privilegio de reposar en el séptimo día. Los gobiernos y la mayoría de religiones inducirán a las personas a aceptar el reposo que ofrece la bestia.
no el que ofrece Dios. Muchos se colocarán del lado de los impíos, y en vez de guardar el sábado bíblico, guardarán otro día. Así como Caín, en vez de darle a Dios el cordero que Dios pedía, terminó dándole verduras. Las religiones, en lugar de santificar el sábado, santificarán otro día, no el día que Dios pide, sino el que ellos quieren. Y el día que recibió más honra por los hombres, según la historia, es el domingo. Daniel 7:25 ya nos profetizaba que la ley sería modificada por el cuerno pequeño. Dice la Biblia en Daniel 7:25 que hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. El poder que cambió la ley también persiguió en la historia al pueblo de Dios. Y ese mismo poder que persiguió en el pasado a nuestros hermanos, hoy reconoce que lo hizo. Este poder, identificado como cuerno pequeño, como bestia, es el papado, ya que cumple con estas características. El papado asume el hecho de haber perseguido a los fieles cristianos en la Edad Media, y el papado reconoce haber cambiado el día de reposo. Dios no cambió el día de reposo porque Dios no cambia. Jesús tampoco lo cambió porque Él no vino a invalidar los mandamientos. Veamos lo que dice el cardenal Gibbons, autor de un libro de texto que se usa en las escuelas parroquiales católicas en los Estados Unidos. Este cardenal de Baltimore dijo lo siguiente: por supuesto que la Iglesia Católica declara haber cambiado la santidad del sábado al domingo, y es justamente ese cambio la marca de su autoridad eclesiástica. Usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no hallará ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras exigen la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros los católicos nunca santificamos. Además, en la revista Catholic Record del 1 de septiembre de 1923 se publicó lo siguiente: el domingo es la marca de nuestra autoridad. La Iglesia Católica está por encima de la Biblia y el cambio del sábado al domingo es la prueba de esa autoridad, cosa que no está autorizada en las Escrituras, pero que el mundo cristiano lo reconoce. La misma Iglesia romana admite que la marca de su autoridad es el día domingo. El Papa aún no logró que sea ley, pero en varias ocasiones intentó convencer al Senado y a los diputados de la Cámara de los Estados Unidos de que en el día domingo no se pueda comprar ni vender, y muy pronto conseguirá la aprobación que necesita del Estado. Así como el domingo es la marca de la autoridad papal, es la ley de quienes ponen a la Iglesia por encima de la Biblia, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que apunta al Señor como creador de los cielos y la tierra, es la señal entre el Dios y su pueblo. Y hay algo muy interesante, que no está lejos el día en que los Estados Unidos promulgue una ley dominical. En varios estados y municipios del mundo ya es ley. Los comercios cierran en domingo y son obligados a no hacer ninguna labor en ese día. La ley dominical fue disfrazada como el Día de la Familia. Este nombre está tapando el verdadero nombre. El domingo, según el mundo, puede ser el día de la familia, pero el sábado, según la Biblia, es el reposo para nuestro Dios. El papado puede escribir leyes en papel que impongan la observancia del domingo, pero un dedo mayor, el de Dios, ya ha escrito en piedras que el día sagrado para él es el sábado. Y mientras las autoridades humanas escriben domingo en el corazón de los impíos, el dedo de Dios sigue escribiendo sus mandamientos en sus hijos. El Papa puede ser el Señor del domingo si quiere serlo, pero la palabra de Dios me dice que Jesús es el Señor del sábado. Si el Papa quiere que el domingo sea para sí, dad al Papa lo que es del Papa, pero a Dios lo que es de Dios. Dentro de muy poco tiempo, para ganar popularidad y apoyo, los gobiernos cederán a la demanda de una ley dominical. Este será el último pecado de la humanidad. Con este pecado la copa de la ira del Señor
estará completa y muy pronto los juicios de Dios caerán a un mundo que quitó la vista de Jesús y menospreció sus mandamientos. Y puede ser que hoy no creas en esto, puede ser que tú tengas dudas. Estás en tu derecho de dudar de mí, pero ¿cómo ignorar los versículos que acabamos de leer? Y es más, cuando esta ley dominical esté en vigencia en todo el mundo, ¿qué vas a hacer? Según Hebreos 8 y Efesios 4, el que sella a los hijos de Dios es el Espíritu Santo. El sello completo son los 10 mandamientos de Dios. Y la señal distintiva de ese sello es la observancia correcta del día sábado. Cuando digo la observancia correcta me refiero a guardar el sábado como Cristo lo guardó y no como los judíos. Y no es porque el sábado sea más importante que los otros 9 mandamientos, sino que el sábado va a exponer a los hijos de Dios. Será notorio que le pertenecemos a Dios, porque incluso en medio de un mundo que se inclina a obedecer al Papa, nosotros obedeceremos al único Dios verdadero. Y ahora aplicamos esto mismo para la marca de la bestia. El que sella es el dragón. La bestia y la imagen de la bestia, en otros versículos, el dragón, la bestia y el falso profeta son los que colocan la marca. Bajo esta triple alianza envolverán al mundo entero. La marca es una ley que invalida la ley de Dios, y su señal distintiva es la ley dominical, el domingo. El que no obedezca a la bestia, dice Apocalipsis 13, que será perseguido. Por esa razón se viene la persecución. Muy pronto los guardadores de la ley, los observadores del sábado, serán perseguidos. Y cuando esto suceda, o estarás del lado de los perseguidos o del lado de los perseguidores. Pero aunque no seas perseguido, quiero dejarte una hermosa promesa de parte de Dios. Romanos 8:35 dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Nada te separará del gran amor de Dios. Daniel 12:1 nos dice que ese tiempo de aflicción viene, pero de ese tiempo seremos librados. Los hijos de Dios nunca pierden. Sufrir por Cristo es un privilegio tan grande que no merecemos, pero cuando suceda serás bienaventurado, feliz, tu recompensa será 100 veces mayor. Hermanos, yo espero que este material haya sido útil. Le he pedido a Dios que hable por mi medio y espero que hoy Dios haya hablado tu corazón. Que la gracia y la misericordia de Jesús sean con todos y estemos firmes porque Cristo muy pronto se manifestará en la gloria de su Padre y dará a cada uno según lo que haya hecho. Y la idea es que cuando Él se manifieste, seamos encontrados sin mancha de pecado delante de Él. Que Dios te bendiga grandemente.